Continuamos con el curso básico de bioestadística. Esta sería la tercera parte. Como vimos en la presentación anterior, las medidas descriptivas nos ofrecen la posibilidad de compactar los datos a un solo número. Revisamos anteriormente las medidas de tendencia central. Las medidas descriptivas que se revisarán en esta presentación son las medidas de dispersión, particularmente rango o recorrido, cuartiles, desviación estándar y varianza. Las medidas descriptivas se calculan a partir de datos de una muestra o de una población. Para distinguirlas entre sí hay que puntualizar las siguientes aclaraciones. Cuando una medida es calculada a partir de los datos de una población, se le denomina parámetro y se utilizan letras griegas para identificarlos. Cuando una medida es calculada a partir de los datos de una muestra, se le denomina estadística o estadístico y se simboliza con letras. Antes de avanzar a las medidas de dispersión, señalaremos otra vez que las poblaciones y las muestras es a partir de ahí de donde se van a obtener los datos. Y entendemos como población por aquella que está constituida por un número de individuos a quien el investigador desea conocer. Algunos ejemplos de población serían hombres de Zacatecas de 30 a 50 años de edad. Si imaginamos el número es bastante grande. Pacientes diabéticos del municipio de Zacatecas, otro número bastante grande. Y si pensamos en personas con sobrepeso y obesidad en México, un número mucho más grande. Por ello, no sería práctico para un investigador tomar el total de una población para intentar hacer un análisis. Si la muestra se obtiene de una forma correcta y el tamaño es el adecuado, entonces solamente a partir de esto es que se van a poder hacer inferencias sobre una población. Recordemos uno de los ejemplos más típicos para identificar el muestreo serían las encuestas nacionales de salud en México. Utilizan una muestra representativa de cada estado dependiendo de las características. Y solamente así es como se pueden hacer inferencias de una población. Ahora sí, hablemos de medidas de dispersión. La dispersión de un conjunto de observaciones se refiere a la variedad que muestran estas. Una medida de dispersión lleva información con respecto a la cantidad total de variabilidad que ese conjunto de datos tiene. Dicho de otro modo, si los valores son todos iguales, no habría dispersión. Y por el contrario, si los valores no son iguales, entonces sí encontraríamos dispersión. Y la dispersión es muy grande si los valores están muy esparcidos. Y al revés, la dispersión es muy pequeña cuando los valores están muy cercanos entre sí. En esta gráfica podemos más o menos identificar esa característica. Vemos una distribución de frecuencias con una media igual, pero tienen diferente magnitud de dispersión. En la franja azul o la línea azul se puede ver la mayor dispersión de los datos o de la información. Una de las medidas más sencillas o las formas más sencillas de conocer cómo se distribuyen los datos es el recorrido o el rango. Incluso este es muy fácil de calcular. Este recorrido o rango se refiere a la diferencia que existe entre el valor más grande y el valor más pequeño. Vamos a poner como ejemplo dos conjuntos de datos. Serían edades de pacientes. El segundo conjunto de datos igual, edades de pacientes. Para calcularlo se identifica el valor máximo, se le resta el valor mínimo y así es como se va a obtener el recorrido de ese conjunto. Por lo tanto, el recorrido del conjunto número 1 sería 70, la edad mayor, menos 12, la edad menor. Por lo tanto, el recorrido es de 58 años. Esto quiere decir que esa es la diferencia del valor más grande con el valor más pequeño. Para el siguiente conjunto de datos, ¿cuál sería el recorrido del conjunto? Pues sería 53 menos 48.
nos da el total de 5. Esto quiere decir que el valor más grande y el más pequeño es solamente de 5 la diferencia. El rango o recorrido no es una medida de dispersión muy utilizada. Como ya vimos en el ejemplo anterior, es muy sensible, pues esto quiere decir que varía a consecuencia de un valor muy alto o un valor muy bajo. Para ello se sugieren otro tipo de medidas de dispersión, y una de las que se utilizan muy a menudo es la amplitud intercuartílica, o también llamada cuartiles. Es importante puntualizar que también hay otras medidas que nos hablan más o menos de la magnitud de dispersión, que podría ser los deciles o percentiles, pero en esta ocasión solamente pondremos el ejemplo de los cuartiles. La fórmula para obtener la amplitud intercuartílica es identificar cuartil 3, restarle el cuartil 1 y se pueden obtener el recorrido intercuartílico o amplitud intercuartílica. Con el siguiente conjunto de datos vamos a obtener la amplitud intercuartílica. Tenemos la edad de pacientes. Primer paso, se ordenan los datos. Se identifican primer cuartil y tercer cuartil. ¿Cómo se pueden identificar de una manera sencilla? Pues fácil, el total por punto 25 o el 25% de los datos, y el cuartil 3, el total por punto 75 o el 75% de los datos, que nos da 22 y 37. Entonces, para determinar el recorrido entre estos valores, pues solamente se ubican, se aplica la fórmula y por lo tanto el recorrido intercuartílico para este grupo de edades de pacientes sería de 15. Las medidas de dispersión que más se utilizan son la varianza y la desviación estándar. Indican qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de su varianza. Por lo tanto, las dos se pueden calcular en un mismo momento. Las propiedades que tienen la varianza y la desviación estándar son las siguientes. Es muy sensible a la variación de cada resultado. Si una cambia, pues la otra va a cambiar también. Cuando en una información o en datos no se recomienda usar la media, pues tampoco va a ser útil la varianza y la desviación estándar por el significado de estas. Y se calcula a través de datos agrupados en una tabla, y obviamente también los resultados dependerán de los intervalos que se elijan para ello. Vemos aquí sus fórmulas. Ahora vamos a calcular la varianza y la desviación estándar para 4 valores, 1, 3, 5 y 7. El primer paso, siguiendo igual la fórmula y agrupándolo en una tabla, pues el primer paso sería calcular la media aritmética. La media, ya saben ustedes, 1, 3, 5 y 7 entre el total nos da 4. Por lo tanto, tenemos la media de cada uno de nuestros valores. El paso número 2 sería calcular la desviación de cada valor en relación con la media. XY menos media sería 1 menos 4, pues nos da una desviación de menos 3. 3 menos 4 nos da una desviación de menos 1. 5 menos 4, una desviación de más 1. 7 menos 4, una desviación de más 3. Y ahí ya obtenemos las desviaciones. El paso número 3 es elevar al cuadrado todas las desviaciones y al final sumarlas. Se elevan al cuadrado las desviaciones, que sería 3 elevado al cuadrado, 9, 1 elevado al cuadrado, 1, 1 elevado al cuadrado, 1, 3 elevado al cuadrado, 9. Y al final se suman todos estos cuadrados. En este momento es cuando se puede obtener la varianza. Y siguiendo la fórmula, para calcular la varianza necesitamos dividir el n menos 1, que sería 4 menos 1 igual a 3. Por lo tanto, nuestra varianza, teniendo todos los datos, 20 entre 3 nos da a 6.66.
y así obtenemos la varianza. Y el último paso sería calcular la raíz cuadrada para poder obtener nuestra desviación estándar. 20 sobre 3, calculando su raíz cuadrada, nos da 2.58. Esto quiere decir la forma en la que los datos se agrupan alrededor de la media es 2.58. Como repaso y tratando de seguir nuestras fórmulas, paso número 1, calcular la media aritmética. Paso número 2, calcular las desviaciones, xy menos x. Paso número 3, elevar al cuadrado y al final sumar. Paso número 4, dividir el total menos 1. Y el paso número 5, calcular la raíz cuadrada. El número que se obtiene, otra vez volvemos a puntualizar, antes de calcular la raíz cuadrada, se le conoce como varianza. Y así es como podemos obtener en un mismo momento varianza y desviación estándar. La varianza es la medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. La unidad de medida de la varianza será siempre la unidad de medida correspondiente a los datos pero elevado al cuadrado. Es siempre mayor o igual a 0. Varianza y desviación estándar miden lo mismo, pues la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado o al revés. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Su cálculo es necesario para otros parámetros, como se verán en un siguiente curso, covarianza y algunas matrices, sobre todo que se utilizan en econometría.